Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión tenemos un invitado, como siempre, de lujo, Hugo Pineda, quien es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional. Él ha sido catedrático universitario por una buena cantidad de tiempo y tiene diversas maestrías, entre las que figuran Derecho Penal Económico, Derecho Judicial y Estudios Legales Internacionales. Y es además miembro de la Asociación de Acercamiento Cristiano de Abogados. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Salvador, Julio. Un placer para conversar sobre los temas que les parezca sea conveniente. Excelente. Nos agrada mucho tu presencia y por fin lo hemos logrado. Excelente. La verdad que siempre tratamos de traer los mejores exponentes de ciertas áreas del derecho. Justamente este tema, como todos los demás, pueden ser visionados en las redes sociales de la revista Derecho y Negocios. Y comentarles además que todos nuestros videos están siendo migrados también a la plataforma de YouTube, donde también podrán ser visionados en toda su historicidad. Y algunos cortes también en TikTok, donde vamos a estar colocando algunos de los aportes más relevantes. Y bueno, con esta reseña, hoy vamos a hablar del tema del derecho tecnológico en el ámbito administrativo. ¿Cómo se relaciona el ciudadano? ¿Qué derechos tiene? ¿Cuándo se relaciona en ese ámbito tecnológico con el gobierno? Y justamente quisiéramos preguntarte, Hugo, ese catálogo, ¿qué es lo que deberíamos entender como el ABC de los derechos que los ciudadanos, que las personas, que el administrado tiene frente al Estado cuando actúa en ese ámbito? Bueno, la Ley de Procedimientos Administrativos, ya con vigencia de varios años, en el artículo 16 fija el catálogo de derechos. Uno de ellos es el derecho a la buena administración, el derecho a ser tratado justa o equitativamente, a recibir servicios públicos o de interés general de calidad, pero particularmente el derecho a relacionarse tecnológicamente con la administración pública, entre otros derechos, porque en el texto de la ley más adelante aparecen otros, pero estos son como los más relevantes. Ok, excelente. Hugo, queremos ser específicos para nuestros seguidores. ¿En qué consiste realmente ese derecho del ciudadano a relacionarse tecnológicamente con la administración pública? Bueno, el derecho como tal, cuando se enumera o se define en el numeral 2 del artículo 16, dice relacionarse tecnológicamente por los medios tecnológicos con la administración. Entonces, ahí hay dos conceptos relevantes. Uno, relacionarse, y luego medios tecnológicos. Porque en principio relacionarse implica para mí derecho de pedir, derecho de solicitar, derecho de requerirle a la administración o derecho mismo de defensa. Es decir, que este derecho es un mecanismo o un instrumento para hacer valer otros derechos. Y cuando se refiere a medios tecnológicos, también es un concepto que hay que llenar de contenido porque pues tecnología es un concepto bien amplio. Tecnología es la misma construcción de un lapicero, pero en este momento básicamente la ley creo que está hablando de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces es el uso o la utilización de las plataformas virtuales o digitales y cualquier otro medio de comunicación que implique el uso del Internet para vincularse con la administración, ya sea solicitándole, pidiéndole o exigiéndole incluso a la administración el respeto o tutela de otros derechos. Por eso digo que es un derecho meramente instrumental. Excelente, me encanta que hagas esa precisión, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pensamos en tecnología, pensamos en una computadora, pero tecnología es inclusive saber leer y escribir, ¿verdad? Saber sí, claro, las matemáticas más básicas. Por eso algunas universidades hablan de ciencias computacionales en el derecho o hablan de tecnologías avanzadas o de tecnologías innovadoras. Y me encanta cómo lo has precisado en tecnologías de la comunicación, ¿verdad? De la información, ¿verdad? Sí, claro. Por ahí donde podemos ir apuntando este tema.
Y precisamente ahí es donde me surge también a mí una pregunta, porque tú vinculas este derecho relacionado en la LPA. Sí. ¿Será que nació ahí en la LPA o hay alguna historia alrededor de este tema? Yo creo que la LPA lo que hizo fue positivizarlo. Si seguimos, por ejemplo, las corrientes de pensamiento relativas a los derechos de las personas o derechos humanos en general, pues lo que ha hecho es positivizarlo. El derecho ya existía, ya estaba previsto en leyes de larga data, como la Ley de Simplificación Aduanera, en el mismo Código Tributario, el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a los actos de comunicación ya se refería al uso de las tecnologías para hacer saber de parte de los juzgadores resoluciones en los diversos procesos. También ha venido en la ley de firma electrónica, más recientemente ley de comercio electrónico, y bueno, incluso generó reformas esta utilización de la tecnología en materia de ley de protección a consumidores. Entonces, respondiendo, Julio, a tu pregunta, la LPA lo que ha hecho es positivizar el derecho. Sin embargo, ya existen otras regulaciones. Ok. Ya estamos entrando, Hugo, en la etapa del gobierno digital, del gobierno electrónico. Sabemos que hay países que nos llevan años luz, ¿verdad? He estado viendo recientemente el caso de Estonia, donde se afirma que un 90 y pico % de procedimientos con la administración ya se están haciendo de forma electrónica, sí, desde los más básicos hasta los más complejos. Ahora bien, ¿qué calidad tiene ese derecho en El Salvador, en la actualidad, en este mundo del que vamos conociendo como gobierno digital o gobierno electrónico? Bueno, esto es por demás interesante porque el derecho a relacionarse tecnológicamente con la administración forma parte, creería yo, de una política de modernización del Estado a fin de construir o de consolidar un gobierno electrónico en El Salvador. Obviamente, hablar de gobierno electrónico significa tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, hay que revisar la regulación del Internet. Hay que ver si el Internet, en nuestro caso, está previsto como un derecho humano, ya lo dijo las Naciones Unidas que lo es, y como tal habría que, por ejemplo, pensar en normar el acceso al Internet como servicio público. ¿Por qué? Para poder generar acceso tecnológico, cobertura, y también acceso en términos económicos. En tanto no se garantice el acceso al Internet a toda la población o a la mayoría de esta, el gobierno electrónico va a hacer esfuerzos políticos del Estado para modernizar su funcionamiento, pero no alcanzará la eficacia que creo debería de tener un verdadero gobierno electrónico. Justamente ahí es donde nosotros nos preguntamos, porque puede la regulación empezar a generar unas expectativas, empezar a normar unos derechos, unas obligaciones para el Estado, pero ¿cuáles son las condiciones mínimas que deberíamos nosotros tener en cuenta para tratar de suponer que va a haber una eficacia, una verdadera aplicación de esa relación tecnológica entre el ciudadano y el Estado? La Ley de Procedimientos Administrativos, cuando se dicta, yo creo ya tenía en mente la progresividad en la implementación de las tecnologías en el gobierno electrónico. De hecho, la norma está redactada de manera tal que la hace depender de la utilización del avance tecnológico y de su implementación en la medida que se vaya aumentando tecnológicamente la cobertura, se vaya garantizando el acceso. Entonces, la ley dice, bueno, derecho a relacionarse tecnológicamente, pero cuando uno lee el resto de disposiciones normativas, se extrae el otro carácter de este derecho del que estamos hablando, que a mí me parece que es un derecho, además de instrumental, es un derecho progresivo o programático, porque está condicionado a la inversión que haga el gobierno o los particulares con incentivo gubernamental para garantizar acceso. Es decir, que este derecho requiere que tengamos un Internet estable, que además de ser estable sea económicamente accesible.
Eso es fundamental para que este derecho a relacionarse tecnológicamente sea eficaz. En la medida que este derecho es eficaz, va a poder tutelar los otros derechos que le están vinculados a él. Por eso digo, es un derecho instrumental y progresivo o programático. Hay que hacer una enorme inversión pública y privada para garantizar acceso. Porque hoy por hoy, en un país tan pequeño como el nuestro, hay áreas en donde no hay cobertura. En esos lugares en donde no hay cobertura, no es posible que la administración crea que el ciudadano se va a relacionar tecnológicamente con ella. No hay materialmente probabilidad de que lo haga. Entonces se requiere acceso en tecnología y acceso en economía. Excelente respuesta, Hugo. Ahora a mí me queda una pequeña duda. A ver. Ahora estamos ya en la vigencia de la Ley de Compras Públicas y esta normativa tiene varios principios. Por ejemplo, está el principio de transparencia, ¿verdad? El cual en un programa televisivo ahí con mi colega Julio Segueda pues participamos. Sin embargo, hay un principio que se llama principio de vigencia tecnológica. Sí. Es un poco de acceso a la tecnología y de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos apreciar este principio tecnológico en la Ley de Compras Públicas? Bueno, es que de hecho los considerandos de la misma Ley de Compras Públicas presentan como un elemento esencial la intención de la modernización del Estado en la adquisición de bienes y servicios. Incluso el artículo 5, literal B, que creo que es el que contiene el principio de vigencia tecnológica al que te estás refiriendo, es desarrollado más adelante cuando, por ejemplo, sostiene que formará parte del Sistema Nacional de Compras Públicas el Registro Nacional de Compras Públicas realizadas en modalidades virtuales. Se contempla en la misma ley la modalidad de compras en línea, en la subasta invertida. Hay procedimientos especiales que se van a poder ejecutar en el manejo de las tecnologías. De tal manera que esta ley, como otras, no se aparta de una, yo creería, visión gubernamental de llevar el uso de las tecnologías a la mayor cantidad de actividades administrativas posible. Y las compras públicas no es la excepción. No cabe duda que el ciudadano ahora utiliza las plataformas digitales para realizar transacciones y el Estado entonces se ha dado cuenta de eso y cree que le va a tener resultados en celeridad y en economía. De tal manera que en la Ley de Compras Públicas ya se está desarrollando de alguna manera este derecho, con una aclaración o quizá con una crítica que haría desde mi punto de vista, Salvador y Julio. La Ley de Compras Públicas maneja como obligatorio el uso de las tecnologías por parte de los distintos sectores económicos que se van a vincular con ella. Y esto entra en choque con la LPA porque la LPA dice que es un derecho. De tal manera que no debería la administración de estar obligando a los agentes económicos que quieran contratar con ella a la utilización. Porque yo no estoy pensando en la gran empresa, en los agentes económicos relevantes, estoy pensando en el microempresario, en donde la utilización de plataformas digitales, tecnológicas, y que la ley de compras dice seguras, confiables, como no pueden ser de otra manera, les va a significar un costo. Y entonces eso los va a dejar fuera de la posibilidad de participar en las compras públicas del Estado. Yo creo que la ley, a propósito, me parece que están a pocos días de estar en vigencia, están queriéndola reformar, deberían de reflexionar en esto, porque un derecho no me lo pueden exigir, es derecho, y es derecho del ciudadano. Y en el derecho administrativo moderno, el concepto ciudadano incluye a las personas naturales, pero también a las personas jurídicas. Entonces, o es un derecho, como lo dice la LPA, y lo desarrolla la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, no puede, por tanto, ser una obligación. Debería de ser una opción y, como dije, llevarlo hacia adelante de manera programática, progresiva, en función a que la misma administración
tenga la tecnología adecuada para realizar compras o transacciones en modalidad virtual que sean confiables y seguras, y en esa medida que ella tenga los recursos y las plataformas, le pueda invitar al particular al uso. Pero si es derecho, no me debería de estar obligando. Excelente, realmente ahí tenemos una reflexión que es digna de detenernos en ella y analizar qué es lo que va a significar, qué taras, qué obstáculos de acceso, de comercialización puedan tener la micro, la pequeña empresa en algunos ámbitos, ¿verdad? Donde van a poder estar excluidos quizás, sí, de manera natural. Y realmente que nos has regalado un recorrido bastante completo de este derecho al relacionamiento tecnológico con el Estado. Hemos visto ese catálogo, hemos visto en qué consiste, qué condiciones son las claves para que pueda ser verdad, que no quede como una letra muerta. Así que creo que hay unos aportes bastante importantes, ¿verdad?, que la comunidad jurídica puede aprovechar y por lo cual te agradecemos. ¿Hay algunas recomendaciones, algunas palabras finales que quisieras regalarnos? ¿Cómo buscarte en redes sociales de repente? Bueno, el agradecido soy yo, Julio Salvador, muchas gracias. Bueno, si quieren conocer más de este servidor, pueden ver el Facebook particular, que aparezco como Hugo Pineda, o el Facebook institucional de la dirección de la escuela, que aparece Hugo D. Pineda. Va a ser grato interactuar, estaré atento a algún comentario específicamente sobre lo que hemos conversado hoy. Y pues nada, agradecerle a ustedes porque aquí el que ha salido favorecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Hugo, la verdad que para nosotros es un gusto y un honor que hayas aceptado esta invitación. Desde ya te decimos que esperamos que no sea la última, ¿no?, la primera nada más de otras participaciones, porque estos enfoques nos hacen reflexionar y pensar respecto a las tecnologías. Oímos mucho de tecnologías, pero pocas personas realmente se han metido a estudiar de fondo estos temas, y Hugo es uno de ellos. Así que esta casa es tu casa y Derecho Crítico.cl está abierto para cuando tú quieras tocar esa puerta, y con gusto estamos ahí. Muchísimas gracias y de igual manera a la orden. Excelente, Julio. Excelente, bueno, con esto no nos queda más que como siempre recomendarles: ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y finalizamos los videos recordando el gran Maquiavelo: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles. Hasta luego.